Bueno, muy buenos días, gracias a todos. Hoy nos honra la visita de Felipe Solá, quien fuera diputado, quien es diputado, fuera gobernador, y siempre junto a todo su equipo es muy interesante para nosotros dialogar con alguien con la experiencia, con el conocimiento de la provincia que tiene él específicamente, compartir nuestra visión sobre la realidad, el estadio de la gestión, poder compartir diferentes miradas, diferentes experiencias en un contexto tan difícil donde lo que amerita es justamente ser creativos, modestos, trabajadores, tener siempre como prioridad la realidad de la gente, qué es lo que está pasando al comercio en Mercedes, a las pymes, al sector rural, que también conoce, qué es lo que está pasando a los trabajadores, cuáles son los planes de infraestructura provincial que hay o no hay en la ciudad, cuál es la realidad con respecto a la seguridad, a la salud, a la educación. Bueno, los temas que para nosotros son cotidianos, hacer un paréntesis, un intervalo y poder pensarlo con alguien que tiene la trayectoria, que tiene la visión, que tiene la perspectiva, para nosotros la verdad que es siempre bienvenido, necesario, y bueno, agradecemos este momento y esta visita para trabajar temas que hacen a la ciudad, que hacen a la provincia, que hacen al país. No hay proyecto de ciudad sin proyecto de país, esto lo planteamos siempre. Y bueno, son siempre bienvenidas las miradas de dirigentes políticos de la estatura de Felipe y de todo el equipo que lo acompaña. Diputado, bueno, primero, nuevamente Mercedes. Sí, nuevamente Mercedes. Bueno, esta ciudad está ligada a mí, hasta por parentescos. Mi familia materna vivió un tiempo acá. Y además ustedes saben que tuve una chacra durante 10 años acá. Y ahora estoy en General Rodríguez, donde vivo. He venido a visitarlo al intendente Utarrós y a conversar sobre Mercedes en esta situación nacional de malaria económica muy fuerte, para averiguar un poco sobre la ciudad. Y después me voy a encontrar con dirigentes de todo el país del movimiento Evita, que van a estar acá en una reunión, en un almuerzo, en el que voy a participar. El movimiento Evita me apoya en mi ambición de ser precandidato a presidente, entre otros movimientos. Siempre pensando dentro del fortalecimiento de la oposición, ¿no? Concretamente de la oposición de origen peronista, que se plantea como posible, digamos, futura autora de un frente mucho más amplio, político y social. Conversé con el intendente Utarrós, con Juan, y la verdad es que creo que la estructura, digamos, económica de Mercedes amortigua un poco la crisis muy fuerte económica, devastadora que estamos viviendo en muchos casos, que nos preocupa tanto, y me parece que hay que destacar que esté realmente muy bien su gestión, que esté en un buen momento, que la gente esté apreciando una gestión honesta y austera, y que además hace. Hablamos de la calle 2, por donde entré, la vieja ruta 5, por la que desde que nací he pasado con mis viejos para ir al campo de mi vieja en Chivilcoy, y no sé si todavía estará el boliche de Calceta, pero allí paramos a comer sándwiches, y la verdad es que me contó que tiene que repavimentarla haciendo hormigón exclusivamente a cargo de la Intendencia, porque no cumplió el Estado Nacional, Vialidad Nacional, al seguir siendo ruta nacional, con un arreglo que había prometido, ¿no? Lo pongo como ejemplo del Estado, ¿no? De una gestión y de la otra. Una gestión municipal versus una gestión nacional en este caso. Hemos hablado también de la desocupación, de los problemas del comercio, que son inevitables, de las circunstancias de que se mantiene un poco el poder adquisitivo a raíz de la circunstancia de ser departamento judicial, ¿no es cierto? Y
Y hemos hablado también de cómo están trabajando en las zonas más desfavorecidas, las zonas donde la gente hace changa, los gremios, lo que llaman los gremios de la construcción, y demás. Y destaco también una preocupación importantísima que está en nuestra doctrina y que me parece muy interesante que el municipio la está poniendo adelante, que es la preocupación por la niñez, una preocupación especial por la niñez. El tema político por estas horas es realmente importante. La oposición se está definiendo frente a lo que va a ser ya el Frente Cambiemos. ¿Cómo ve el armado? Hoy la discusión es Cristina sí, Cristina no, más adentro, más afuera. ¿Cómo ve usted, además un hombre que es precandidato a presidente? Creo que hay mucha especulación y conjeturas, y que es inevitable que así sea, y lógico, en un año que se aproxima a las definiciones de junio, que son las definiciones de candidaturas, de alianzas primero y de candidaturas unos días después, es inevitable que sea así y que hay indefiniciones que a veces hasta son más fuertes que las definiciones. Pero hay que pensar, a veces hay que pensar en dos términos, en términos de una crisis muy profunda y muy difícil, y que no puede enfrentarse de ninguna manera aceptando que existe una grieta en la Argentina. Es decir, la forma de ser candidato, digamos, el perfil de una campaña electoral tiene que estar también dirigido a, no voy a hablar de tolerancia, directamente a la vieja consigna peronista, la vieja consigna de Juan Perón de hace 40 años, cuando volvió, que ya se dio cuenta de lo que pasaba en Argentina y dijo: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ojo, que ahí está una de las raíces de nuestros males. Y este gobierno ha profundizado la grieta. Yo pienso que se va a arrepentir de eso tardíamente, pero y el gobierno anterior a lo mejor tiene también relación con la grieta, pero siempre hay tiempo de que todos recapacitemos, porque ninguno de nosotros está libre, puede tirar la primera piedra, digamos, en muchos sentidos. Yo he sido gobierno también. Ahora, hay que hacer experiencia de lo malo bueno y pensar que ese es un tema muy importante y que detrás de la problemática muy grave económica está eso. Adicionalmente, la Argentina es un país que está muy limitado hasta el momento desde el punto de vista de su endeudamiento y de la obsesión de buena parte de las decisiones económicas del Fondo Monetario. Nosotros también hemos discutido con el Fondo Monetario en los años 2002, 2003, y les recuerdo que el Fondo Monetario estuvo en el 2002, 2003, 2004 y 2005, pero nadie hablaba de él en el 2003, en el 2004 y en el 2005. Es decir, que había un crecimiento que había comenzado desde el piso del 2002 y había un cambio político en el cual la política y el fortalecimiento de los políticos se imponía por encima de todo, y eso creaba que los interlocutores con el fondo, del que fui parte en el 2002, fui interlocutor como gobernador, estuvieron parados de una posición distinta. Estábamos en default, estábamos con una caída enorme del PBI en el 2002, con 50% de desocupación, de pobreza y altísima desocupación, y sin embargo defendimos un proyecto de crecimiento en ese momento para Argentina. Se podría haber hecho eso también en lugar de estar de rodillas frente al fondo. Bueno, eso es lo que ha pasado y lo que nos quita grados de libertad enormemente, y espero que seamos capaces de negociar con el fondo si la oposición gana y que pongamos por delante el crecimiento de la Argentina. Hay dos tareas. El crecimiento de la Argentina, que empieza por defender el trabajo. Si uno tiene claro que quiere defender el trabajo nacional, tiene claro todo lo demás. Todo se va aclarando después. Y la otra tarea es una tarea de reencuentro de los argentinos. Si no se puede haber reencuentro de dirigentes, que haya reencuentro de los argentinos. Veo un gobierno actual que no trabaja en lo que es la cuestión laboral y que tampoco pugna por un encuentro político. Diría que las dos cosas son acabo de hablar del endeudamiento fenomenal, son 180.000 millones de dólares adicionales desde del 10 de diciembre de 2015 hasta hoy, a la deuda interna que teníamos y algo de deuda externa que estábamos pagando. Pero también debo decir que no tomaron ninguna medida desde el ángulo de defendamos primero el trabajo argentino, que es lo que mantiene en esta una sociedad, lo que mantiene a una sociedad viva. Ninguna medida, todas las medidas se tomaron desde una actitud ideológica, de supuesta ortodoxia económica,
donde el ideologismo de ellos ha sido mucho más fuerte que los ideologismos que conocimos en Argentina, que generalmente son de izquierda, o el mismo ideologismo al que se lo acusaba al gobierno anterior. Este ha sido mucho más fuerte. La mirada es tan ideológica que la realidad no les ha hecho cambiar nunca el proyecto económico. Cada vez es peor, y sin embargo, fíjense, se trazaron una meta de tarifas absurda, de tarifas para el gas, para la luz, para el agua, se la trazaron en diciembre del 2015. Inventaron la emergencia energética y a raíz de ahí empezaron a crecer y crecer en dólares. Ellos imaginarían seguramente un país que iba a crecer. El país le ocurrió todo lo contrario, se fue para atrás y para atrás, en todo sentido. Decreció. ¿Qué pasó con las tarifas? Las mantuvieron igual. Eso indica que defiende este gobierno, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que queremos definirlas de otra manera. Por eso digo, primero el trabajo argentino como prioridad, como filtro. Ninguna medida que uno tome debe perjudicar eso. Y inmediatamente, y junto con eso, tener en cuenta que uno gobierna sobre una comunidad a la que se ha intentado dividir de muchísimas maneras y a la que no hay que intentar dividir de ninguna manera, hay que intentar unir. ¿Qué tipo de ideología puede llegar a ser la que precisamente tenga este rumbo económico? O sea, yo sinceramente conozco sistemas más que ideología, porque favorecer al capital financiero, o sea, desalentar las inversiones, desindustrializar el país, llevar la economía a una dolarización donde todo movimiento de la moneda extranjera se traslada a precios. Eso no es una ideología, eso es un sistema de cómo gobernar y para quién gobernar. Estamos hablando de lo mismo. Es la mirada neoliberal que hoy está absolutamente asociada a la mirada financiera, ¿no es cierto? A la financiarización, como se dice, de la economía mundial. En algunos países no es tan fácil la financiación. Existe, pero no es tan fácil porque tienen posibilidades de defensa de lo propio, de lo nacional, de su trabajo, etcétera, a pesar de que está en discusión. Por ejemplo, en Francia está en discusión la ley laboral. No la van a poder poner, pero aparentemente. Pero bueno, acá también están en discusión cuestiones fundamentales. Por ejemplo, las conquistas salariales y las conquistas sociales en general, los derechos, los viejos y nuevos derechos, están en discusión desde el neoliberalismo. Y está en discusión también, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, que lo quieren plantear en todo el mundo y en la Argentina lo quieren imponer y no lo van a poder imponer. Pero es una exigencia del fondo y es una exigencia del capital financiero internacional. Piensen solamente que acá existió, desde la época de Duhalde, una medida que limitaba, digamos, a un mínimo de un año, al revés, les ponía un mínimo de un año a los capitales golondrinas que entraban, tenían que estar por lo menos un año en el país. En un año se corre el riesgo de ganar o perder en dólares. Pero al quitar eso, el gobierno de Macri, pueden estar 15 días, un mes, entrar y salir en cuanto pueden, y por eso tener esos golpes sobre el dólar que hemos vivido, y siempre una tasa rentable, lo que se llama el carry trade o bicicleta financiera. Eso es someter toda la economía real, todos los vaivenes de la actividad económica, los vaivenes del PBI, los vaivenes de las pymes, los vaivenes del comercio, los vaivenes del empleo, los vaivenes del salario, a que entren o salgan un grupo de poderosos de corto plazo, ¿no es cierto? Y a eso se le llama el mercado. Y salir a los mercados no era salir, como todos suponíamos, a vender bienes, servicios, etcétera, tecnología, adquirir tecnología. No, era salir a endeudarse. El ingeniero habló de dos cuestiones anteriores. Una es el reencuentro de la dirigencia y si no, el reencuentro de los argentinos. Me parece que precisamente la primera puede ayudar a la segunda. Por supuesto. Pero no parecen estar haciendo demasiado mérito como para que eso suceda. No, pero siempre hay que pensar que uno puede hacerlo. Para eso hay que abrir mucho la cabeza. Porque sería más fácil una especie de pacto de la Moncloa, de juntarse todos y pensar en un país que precisamente puede unir a los argentinos. Sí, pero los pactos del tipo de la Moncloa han pasado la historia porque fueron exitosos. Pero quiero aclararles que esos pactos, los que no fueron exitosos no los recordamos de ningún país. Los exitosos sí. Ahora, son pactos que se hicieron de arriba para abajo. Desde los distintos sectores de poder acordaron ese pacto, ¿no es cierto? No se hacen desde la oposición.
De la misma manera que la sutura de esa grieta supuesta argentina, ese del odio y todo lo demás, se hace de arriba para abajo, desde el gobierno. Es la actitud de un gobierno la que tiende a mejorar el trato entre los argentinos y quitar el odio y la idea de que el otro es el enemigo. Eso es muy importante. No hay crecimiento con grieta, ¿está claro? No hay crecimiento con grieta. Y la grieta hoy me parece que es fomentada muchísimo por el gobierno nacional, por lo tanto es enemiga nuestra. La grieta es nuestra enemiga, nosotros no podemos comprar eso nunca. Para mí, en lo personal, les digo que creo que hay 4 demandas fuertes en el pueblo argentino. Una es la demanda de certidumbre, en todos los sectores, en el comercio, en los empleados judiciales, en los empleados municipales, en los gremios, en el campo. Certidumbre. La otra es seguridad, que implica todo un contexto. Es seguridad física, pero implica todo un contexto y en el cual estos sistemas que tenemos de seguridad tienen que cambiar. Yo bajé muchísimo el delito entre el 2004 y 2007 como gobernador, pero recurrí a foros barriales y a comprometer a la población y a defenderla con una ley y a hacer una relación entre la policía y la población que generaba un control de la policía y una información sobre delincuencia y droga. Una información absolutamente discreta que nos sirvió mucho, incluso para los secuestros, esas cosas. Lo mismo hicimos con los centros provinciales contra los CPAs, que después fueron abandonados de a poco. Hacíamos redes de madres y padres que hoy serían mucho más fáciles por WhatsApp y el grupo de WhatsApp y Facebook y lo demás. Si no recurrimos a la población, no podemos contra la droga y con la delincuencia. La otra demanda, además de certidumbre y seguridad, es justicia. Me refiero al servicio de justicia. Un país sin una justicia creíble es un país bananero, es un país no creíble, un país donde un sector de la justicia tiene rehenes en lugar de digamos, tiene un ojo abierto y uno cerrado, y ahora ya ni siquiera sé si es dependiente del gobierno, no, directamente cada uno trata de defenderse a sí mismo, usando la ley. Es muy grave lo que pasa, muy grave. Y la cuarta es la transparencia, la anticorrupción, la no corrupción. Nosotros no podemos nunca más tener un gobierno que no juzgue a sus propios corruptos y que tenga que venir el siguiente para usarlo políticamente y juzgar a los supuestos corruptos del gobierno anterior. No, no, es el propio gobierno el que debe tener un ojo permanente sobre la marcha de su administración en ese sentido, y no tengan la menor duda que ese tipo de cosas, me parece que vale la pena citar al municipio de Mercedes, se construye de arriba para abajo, desde la cabeza hacia abajo. Si el jefe llega temprano, la gente llega temprano. Si el jefe llega tarde, la gente llega tarde. Si el jefe afana, se queda con los viáticos, la gente empieza a sentirse autorizada en esa oficina para hacer cosas parecidas. Bueno, el tema de la corrupción no son solamente leyes, como cree la gente. Es una convicción moral de los que gobiernan también. ¿Dónde vamos a encontrar el armado que se pretende hacer de los sectores de la oposición? En el peronismo, pero no el peronismo como historia. Hay una historia absolutamente imposible en nosotros y en los veteranos que se transforma en un mandato también. Pero tenemos que comprender que el peronismo es un movimiento que fue fuerte y que es fuerte en el recuerdo, pero que la mayoría de los jóvenes lo conoce a lo mejor por Néstor Kirchner y en menor medida por Carlos Menem, es decir, versiones muy diferentes. Por lo tanto, ¿qué es para nosotros el peronismo? Es una forma de mirar la Argentina, no es una forma de imponer algo en la Argentina. Perón habló siempre de la persuasión. Perón era lo menos dogmático, sobre todo el Perón que conocimos. Y entonces hay que tomar eso del peronismo, no la imposición, no el patoterismo, bueno, yo tengo una posición muy clara en ese sentido, creo que no vamos por una restauración, la oposición no debe ir por una restauración, no es volver, sino ir hacia el futuro y tener mucho más capacidad que este gobierno, lo cual no es difícil para manejar el futuro. ¿Te gustaría volver a ser gobernador? No, me gustaría ser presidente. Presidente. Sí. Y más me gustaría terminar con este tipo de gobierno.
con este. ¿Por qué? Porque no puedo imaginar 4 años más de devastación en Argentina. Entonces, la prioridad, uno debe tener la prioridad es triunfar. Y triunfar implica todo lo que he comentado hasta recién. Y además que me gustaría triunfar a mí. Me siento capaz de ser presidente. Pero ese es el orden de prioridades.